Buenas noches, hermanos, amigos y sus familiares. Bienvenidos a este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica del sector Barrio Mejoramiento Social. Damos gracias al Señor por nueva vez permitirnos hoy miércoles tener el estudio de la Palabra de Dios. Esperamos en el Señor que podamos disfrutar de un buen servicio como solo Él merece y que estemos concentrados para recibir el mensaje de su palabra. Pongámonos en actitud de oración. Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, mi Dios, por permitirnos en esta noche tener el estudio de tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú abras nuestro entendimiento para entender, Señor, el mensaje que tú tienes a tu iglesia. De igual modo te pedimos, mi Dios, que tú uses a quien tendrá la exposición de tu palabra. Recibe los cánticos, Señor, porque todo lo hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar cantando al nombre de nuestro gran Dios. Vamos a iniciar cantando del himno: Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Ha llegado el momento de la presentación del himno lema durante todo este proceso. El himno Su Gracia es Mayor. Una vez más en esta noche cantaremos el himno Su Gracia es Mayor. Si nosotros hacemos el ejercicio de evaluar en nuestras mentes nuestras peticiones, la manera como hemos orado, intercedido al Señor por sanidad, por salud, entre otras áreas, en beneficio de nosotros mismos, de otros hermanos y de amigos y conocidos. Al pensar en todo esto, solo podemos decir: necesitamos, oh Dios, cada día de tu gracia, porque su gracia es mayor. Nos sentimos impotentes al ver algunas situaciones, pero como seres humanos sabemos que nuestras limitaciones, las limitaciones de los hombres de ciencia, llegan hasta un punto. Pero Dios y su gracia no tienen límites. Por eso cantamos con el entendimiento de que su gracia es mayor. Cantemos, amados hermanos, no importa las dificultades que estemos enfrentando en el trabajo, en la familia, en la salud, en cualquier área de nuestras vidas. Confiemos siempre en que la gracia de Dios y su poder, sobrenatural poder, es mayor. Alabado sea el Señor, su gracia es mayor.
pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su Antes del tiempo de los avisos, cantamos del himno con cánticos, Señor. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual venados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mi lengua es tu amor, cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Ahora pasaremos al tiempo de las informaciones. Muy buenas noches y el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, igualmente a cualquier amigo que por primera vez nos escucha en esta plataforma de YouTube de nuestra iglesia Jesucristo, Señor de todo. Para aquellos amigos que ya es de costumbre estar con nosotros en sintonía, le damos las gracias por así hacerlo y a la vez
le pedimos que sigan poniendo atención a la palabra del Señor, que hoy puede ser el día de salvación de ustedes. Pues bien, en esta noche, para algunas informaciones, amados hermanos, tenemos que este viernes toca vigilia. Tenemos vigilia a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8:30 de la noche. Esta vigilia en particular tiene varios fines. Estaremos orando al Señor por el campamento en Tierra Alta este próximo sábado 28. Estaremos también dando algunos toques en cuanto a organización allá en el templo. E igualmente estaremos haciendo otros preparativos y planificando. Así que básicamente oraremos y planificaremos. Claro, también tendremos la palabra de nuestro Dios. Así que no se pierdan esta vigilia. Están no solamente los que van para el campamento, sino todos estemos a una. Están invitados todos para tener este tiempo de oración, para que el Señor en su gracia les conceda salvación a estos jóvenes, que puedan escuchar la palabra de Dios quietos y tranquilos, y que todo sea una bendición de Dios, como así esperamos, que todo salga bien. Eso es este viernes entonces, en nuestra vigilia, y ya el sábado, Dios mediante, es el campamento de jóvenes Tierra Alta. Así que sigamos orando, sigamos también trabajando en pos de la salvación de las almas. El próximo sábado, entonces, no tendremos ministerio de jóvenes en la tarde. Estaremos acondicionando el templo para lo que es el culto de adoración el próximo domingo, el cual, como ustedes saben, de costumbre es a las 10 de la mañana, y el mismo lo estaremos transmitiendo a través de este mismo canal de YouTube, Jesucristo, Señor de todo. Ya les había informado que estemos orando al Señor para regresar de manera presencial los miércoles. Dios mediante, y si todo sigue como va, el próximo miércoles 8 de septiembre estaríamos iniciando nueva vez nuestros cultos de oración y estudio de manera presencial en nuestra iglesia. Esto es el segundo miércoles del mes de septiembre. El mismo, de acuerdo a nuestros planes, estaría siendo transmitido en vivo a través de este mismo canal de YouTube, Jesucristo, Señor de todo. Así que oremos al Señor por el equipo de transmisión, oremos por el predicador, y para que toda esa logística pueda estar tan bien como la de los domingos en la mañana. Así que ruego sus oraciones por esta parte. Sigamos orando también, hermanos, por el ministerio de jóvenes. Oremos por el ministerio de damas, un futuro ministerio de caballeros, y así por los nuevos creyentes, por los discipulados, el próximo bautismo. Oremos también a nuestro Dios por nuestros adultos mayores, nuestra hermana Sara, nuestra hermana Teresa Edis, nuestra hermana Rosa, nuestro hermano Santos González, y además recordemos siempre orar por nuestros hermanos en los Estados Unidos. Oremos por nuestra hermana Ruth Pérez, oremos por sus hijos, especialmente por Eliel y su salud, dando gloria a Dios por su mejoría siempre, así también por Solandi, Milenia, entre otros. El Señor les continúe bendiciendo, al igual que su palabra siga siendo de edificación a cada uno de ustedes, a todos nosotros. Dios les continúe bendiciendo. Antes del tiempo del estudio de la palabra del Señor, a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo, vamos a cantar del himno Con Gran Alegría. Escuché que Cristo pronto volverá, gran alegría y emoción llenó mi ser, por lo que Cristo hizo y hará
personas que sufren sin amor, muriendo de hambre o enfermedad, luchando apenas por vivir. Hay muchos que quieren resolver los males del mundo sin saber que solo en Cristo existe el poder que puede cambiar la realidad. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. En breve habrá que terminar el mundo y toda vanidad. El mal y el pecado pronto acabará. Jesús volverá y reinará. Un cielo hermoso puedo ver, mirando por medio de la fe. El brillo del mundo se apagará, la luz de Jesús me alumbrará. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. El tiempo especial de esta noche ha llegado, el estudio de la palabra de Dios. Como cada miércoles, nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la misma. Amados hermanos, muy buenas noches. Nueva vez estamos con ustedes en este estudio del libro de Apocalipsis. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que en este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 25 de agosto del año 2021, nosotros íbamos a abrir un paréntesis e íbamos a tratar lo que es Mateo capítulo 24. Y esto haríamos con el propósito de que miremos bien para que no nos turbemos y podamos comprender mejor aquel capítulo 6, los versículos desde el 1 al 8 de Apocalipsis, en cuanto a los 4 jinetes que cabalgan sobre los 4 caballos que ya nosotros vimos. Así también nosotros es nuestro interés que los amigos sean enriquecidos con el estudio de la palabra de Dios, pero el propósito nuestro para con ustedes es que encuentren la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para esta noche yo les voy a pedir, por favor, abran sus Biblias en Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 3. Dice así la palabra del Señor en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, del 1 al 3, Reina Valera, 1960. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, que vive y que permaneces para siempre. Señor, nos gozamos con el estudio de tu palabra. Nos gozamos porque ella trae a nosotros paz, crecimiento espiritual, bendición. Así haz con cada aquel que quiera oírla, Señor. Y a los amigos que no te conocen, por favor,
que ésta hallen cabidas en sus corazones para salvación de sus almas. Por favor, danos las palabras que debemos utilizar, Señor, para edificar. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la hermenéutica se define como la ciencia y el arte, o el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Esto es la hermenéutica bíblica. La interpretación de la palabra de Dios en el sentido más llano que se pueda definir es sencillamente entender, comprender qué quiso decir el autor. Pero cuando la Biblia se escribió, o cuando los hechos bíblicos se escribieron, ninguno de nosotros estuvo ahí. Por lo tanto, se hace necesario acudir para nosotros entrarnos dentro, valga la redundancia, ponernos en posición del autor bíblico, en este caso el escritor humano. Como nosotros no estuvimos ahí en el momento de que este hombre escribiese, se hace necesario que entonces nosotros interpretemos la palabra de Dios de manera literal, vayamos a la cultura de ese escritor, vayamos a las palabras, el significado de las palabras en ese tiempo, vayamos al momento histórico que se vivía y todo lo que tiene que ver con una buena hermenéutica. Pues bien, para nosotros comprender Mateo capítulo 24, que ha sido erróneamente interpretado por algunos que lo enseñan inclusive hoy en día, usted tiene que transportarse allí al momento en que Mateo, el discípulo, escribió Mateo 24. Pero a más de eso, si nosotros leemos el versículo 1 del capítulo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entienda usted que Cristo está diciendo esto a los discípulos, porque el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, oiga bien, esto es para los discípulos. Jesús va a responder las preguntas a los discípulos. Entonces, entienda usted que esta fue una respuesta dada a los discípulos. Ahora bien, vamos a transportarnos a aquel momento único en que el Señor se encuentra allí con sus discípulos. Vamos nosotros a transportarnos y a ser uno de esos discípulos, para que podamos entender mejor y comprender mejor e interpretar correctamente Mateo capítulo 24. Recuerden que los discípulos eran todos judíos. Los discípulos solo habían escuchado hablar del Antiguo Testamento. Ellos no tenían referencia, excepto en 2 ocasiones que Cristo mencionó la palabra iglesia en Mateo. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, los discípulos están pensando como judíos, como israelitas, porque el Señor le había dicho en el capítulo anterior, en Mateo, el capítulo 23, que ellos no le iban a volver a ver. Entonces, los discípulos pensaban que Cristo venía en ese momento a establecer el reino a Israel. Ahora bien, para Mateo capítulo 24 o para el libro de Mateo, nosotros vamos a ver algunas cosas que nos van a servir de base para nosotros comprender el capítulo 24. El Evangelio de Mateo reúne una serie de características que lo distinguen claramente de los otros evangelios. Estas características se pueden clasificar, oiga bien, en 3 agrupaciones. Está la estructura de Mateo,
están las palabras claves de Mateo y están los temas principales. La estructura de Mateo, en esto el Evangelio, la organización del Evangelio, el Evangelio se organiza alrededor de 5 grandes narraciones. Es decir, Mateo tiene 5 discursos. Y estas 5 narraciones, cada una seguida por un discurso de instrucciones en relación con el reino de los cielos. Por ejemplo, tenemos la introducción de Mateo en los capítulos 1 y 2, y luego están lo que son las 5 divisiones del libro, que son llamadas libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. El libro 1 corresponde a Mateo capítulo 3, versículo 4, es una narración, capítulo 3, capítulo 4, que es una narración. Mateo del 5 al 7, que es lo que conocemos como el Sermón del Monte, es el discurso sobre la justicia del reino. Y escuche usted, a partir de ahora, todas las veces que hablan estos libros internos dentro de Mateo acerca del reino. El libro 1, Mateo 5:7, es un discurso sobre la justicia del reino. Ese es el primero de los discursos. Luego vamos al libro 2, que es el capítulo 8 y 9, es una narración, estos capítulos. Luego vamos al capítulo 10, que es discurso sobre la elección y misión de los 12. Cuando nos vamos al libro 3, en Mateo 11 y 12, eso es una narración. Luego en Mateo capítulo 13 está el discurso sobre las parábolas del reino. El libro 4 en Mateo 14, capítulo 14 al 17, otra narración. Luego tenemos a Mateo capítulo 13, el discurso sobre la palabra del reino. Perdón, eso es el libro 3. Y el libro 4 es Mateo desde el capítulo 14 hasta el 17, que eso es una narración. Y luego en el Mateo 18, discurso sobre los hijos del reino. Fíjese usted, siempre la palabra reino. Y el libro 5, la narración está desde el capítulo 19 hasta el capítulo 23. Y el capítulo 24 y el capítulo 25 es el quinto discurso. Y este discurso es sobre la crisis en relación con la culminación en el reino. Hay algo interesante en cada uno de estos discursos de Mateo, en cada uno de estos 5 discursos de Mateo. Hay algo común en lo que es Mateo capítulo 7, versículo 28, Mateo 11:1, el 13:53, el 19:1 y el 26:1. ¿Qué es notorio allí en estos versículos que nosotros hemos mencionado y que van en relación con lo del reino y con los discursos mismos? Y es, por ejemplo, Mateo 7:28 termina con las palabras: y cuando terminó Jesús estas palabras. El 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. El 13:53, cuando terminó Jesús estas parábolas. El capítulo 19, versículo 1, cuando Jesús terminó estas palabras. Y el capítulo 26, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Cada uno de estos discursos termina con estas expresiones que nosotros hemos visto. Mateo presenta a Jesús como el intérprete de la ley, más bien que el dador de la ley. Un repaso del bosquejo del Evangelio de Mateo, además, revela que Mateo agrupaba los materiales en secciones clasificadas, como por ejemplo los milagros, las parábolas, etc. Tal arreglo sirve a los menos 2 propósitos principales. ¿Cuáles son? Número 1, facilita la enseñanza por parte del maestro. Y número 2, y el aprendizaje por parte del alumno. Este arreglo didáctico, oiga bien usted, didáctico, ha inspirado a algunos a referirse a Mateo como el manual para maestros cristianos. Debe tenerse en cuenta que en Lucas, que es Lucas, sin embargo, quien narra los hechos de manera cronológica. Los hechos en Mateo no necesariamente están de manera cronológica, por lo tanto es Lucas
quien marca las pautas para los demás evangelios. Igualmente interesante es el uso de algunos números claves en el arreglo de Mateo, del material de Mateo, especialmente los números 3 y 7. Por ejemplo, hubo 3 mensajes a José, 3 negaciones de Pedro, 3 preguntas de Pilato, 6 juicios de Jesús, 3 ante autoridades judías y 3 ante autoridades romanas. 7 parábolas del reino en el capítulo 13, 7 panes y 7 cestas en la alimentación de los 4,000 y 7 ayes dirigidos a los escribas y fariseos allá en el capítulo 23. En el hebreo, sepa usted, no hay números, sino que las letras del alfabeto sirven en lugar de número. Como tampoco se escriben las vocales. El nombre de David, escrito en hebreo, sería algo como DVD, como lo que nosotros entendemos hoy como un DVD. Se escribe igual, DVD. Si sumamos el número en hebreo del valor numérico del nombre de David, llegamos a la suma de 14, es decir, 2 veces 7. La genealogía de Jesús se presenta en 3 grupos de 14 nombres cada uno. Este arreglo, evidentemente, en Mateo tiene la finalidad de facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Este arreglo didáctico lleva a algunos comentaristas a la conclusión de que Mateo era el maestro en la comunidad a la cual se dirige. Algunas de las palabras que aparecen en Mateo con mayor frecuencia o que se destacan son, por ejemplo, entonces, que es la palabra griega toté, aparece unas 90 veces, y esta palabra de entonces, toté, raras veces aparece en el resto del Nuevo Testamento. Algunas frases características de Mateo son el reino de los cielos. Aparece 33 veces la expresión el reino de los cielos en Mateo. El Hijo del Hombre, término favorito de Jesús, aparece 31 veces. El Padre que está en los cielos o el Padre Celestial 22 veces. Y la expresión para que se cumpliese o el equivalente 16 veces. Oiga usted, 16 veces. Además, Hijo de Dios aparece 11 veces y Hijo de David como título mesiánico aparece 9 veces. La expresión el Rey de los Judíos aparece 4 veces. Estas frases se relacionan estrechamente con lo que es el diseño del Evangelio. Ahora bien, el término reino en Mateo, que es la palabra griega basileia, aparece unas 100 veces en este libro de Mateo. Mateo prefiere reino de los cielos, 33 veces la usa, al término reino de Dios, que solo aparece 4 veces. Si sumamos ambas, nos dan un total de 37 veces. Estos dos términos son esencialmente sinónimos en los evangelios. En los sinópticos, llámese Mateo, Marcos, Lucas. El reino de los cielos se refiere al dominio o gobierno soberano de Dios sobre todo. Dios es rey y los que le obedecen componen su reinado. En Daniel, el capítulo 7, el versículo 13, por ejemplo, nosotros vemos allí que se predice el dominio eterno de Cristo, que sería entregado al Hijo, que es este Hijo del Hombre, que es Cristo. Este dominio eterno le sería entregado a Él. En Jesús, esta profecía encuentra su cumplimiento perfecto. Ahora bien, el reino se presenta en Mateo como presente y futuro. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, como ya y todavía no. ¿Por qué? Porque como presente el reino se inicia y se concreta en la persona de Jesucristo en su primera venida. Como futuro, el reino se manifiesta en su plenitud con la segunda venida del Hijo de Dios. El tercer tema destacado en Mateo es la iglesia, aunque solo se menciona allí 2 veces. La iglesia está íntimamente relacionada con el reino, pero no cotérmino con él. El reino es el dominio soberano sobre todo el mundo
mientras que la iglesia se compone de lo que voluntariamente, desde Cristo hasta el arrebatamiento, se han sometido al dominio de Dios. El término iglesia, que es la palabra griega eclepsia que hemos tratado con usted en otras ocasiones, se encuentran solamente 3 veces en los evangelios. Y estas solamente aparecen, de estas 3, 2 de ellas son en Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, cuando Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Y en Mateo el capítulo 18, el versículo 17, cuando Cristo dice, si no lo oyere, llévalo a la iglesia. Sin embargo, existen múltiples referencias al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia, en diversos términos y analogía. El término favorito de Mateo para los seguidores de Jesús es discípulo. Es la palabra griega matetes, que es la palabra que significa discípulo. De manera, hermano, que si a usted alguna vez le dicen matetes, no se ponga usted guapo, porque esta expresión lo único que significa es discípulo. Y usted es un matetes. Aunque a usted no le guste escucharlo, usted es un matetes si ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Esta palabra de matetes, discípulo, aparece 66 veces en Mateo y 262 veces en todo el Nuevo Testamento. 59 de las cuales es en relación con Jesús y sus seguidores. Ahora bien, ¿qué pasa con el libro de Mateo? Mateo es pues un libro apologético, es decir, defensa de la fe. Es un libro doctrinal litúrgico, es decir, contiene doctrina de los cultos públicos o privados, y también es eclesiástico, es decir, para la iglesia. El énfasis apologético es el más evidente al lector. Este énfasis de Mateo se puede resumir en la frase Jesús es el Mesías. Todos los pactos, símbolos, figuras y profecías del Antiguo Testamento se cumplen en él. Es la verdadera consumación de la religión de Israel para lograr este propósito. Mateo emplea nada más y nada menos que unas 100 citas para lograr el propósito de que Jesús es el Mesías. Y estas citas son directas o indirectamente del Antiguo Testamento. Ahora bien, si nosotros nos vamos al capítulo 24, los versículos del 1 al 3, nosotros vemos allí que Jesús salió del templo por última vez. Eso ocurrió en la semana de la Pasión. Eso fue el día martes, poco antes de ponerse el sol. La palabra griega allí que se traduce en el versículo 1 como templo es la palabra hierom, con J. Se refiere al patio de Israel o de los gentiles. Porque sepa usted que Jesús nunca entró en el edificio central, en el naos, que es la palabra griega como tal, ni tampoco en el patio de los sacerdotes. Y luego en el versículo 2, Cristo dice, no quedará piedra sobre piedra. Es una profecía que afirma y amplía lo que Cristo acababa de decir en el versículo 38 del capítulo 3, cuando dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora, versículo 39 del capítulo 23, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, esta expresión de no quedará piedra sobre piedra es con relación a la destrucción del templo, que sería definitiva y para siempre hasta el tiempo señalado de su nueva construcción. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto de que no quedará piedra sobre piedra? Miren, en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito, el general romano Tito, en verdad Tito no quería destruir a Jerusalén, ni quería destruir el templo y sus edificios. Pero se indignó de tal manera por la resistencia de los judíos que mandó arrasarlo totalmente. Josefo presenta una descripción patética del fanatismo de los judíos durante el largo sitio de la ciudad. Mientras, oiga, ¿por qué se indignó el general romano Tito y lo llevó a destruir el templo? ¿Por qué? Porque mientras millares morían de hambre,
y hasta algunas madres comían a sus propios hijos, los líderes exhortaban a la gente, es decir, los líderes de judíos exhortaban a la gente a esperar una intervención milagrosa de Dios para salvar. Oiga usted hasta dónde llegaron estas cosas. Ahora, en el versículo 3, cuando Jesús está sentado en el monte de los olivos, por eso este discurso se conoce como el discurso del monte de los olivos. Este versículo tiene tres preguntas, tres componentes. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo tendría lugar la destrucción del templo de Jerusalén? Cristo responde esto en Lucas, el capítulo 21, los versos desde el 20 hasta el 24. Luego viene una segunda pregunta. ¿Qué señal habría de la venida de Jesús? Es decir, de la segunda venida de Jesús. Jesús la responde en Mateo capítulo 24, los versículos desde el 9 hasta el 22. Y del fin del siglo, que es la pregunta número 3. ¿Qué señal habría del fin del mundo? Esto Cristo lo responde en Mateo 24, desde el 23 hasta el 51. En la mente de los discípulos, recuerde usted, las tres preguntas se referían a un solo evento, el establecimiento del reino de los cielos. Los discípulos dicen, ¿qué señal? Y utilizan la palabra señal. La palabra señal es la palabra griega semeion, que significa una señal milagrosa. Esto era dado especialmente para confirmar, para corroborar, para autenticar algo. La palabra señal enfatiza el propósito final que exalta al que lo da. En consecuencia, se usa docenas de veces en el Nuevo Testamento para lo que autentica al Señor y a su propósito eterno, especialmente al hacer lo que el simple hombre mortal no puede replicar o atribuirse. Luego, nosotros vemos en el versículo 3 que los discípulos dicen lo siguiente: ¿y qué señal habrá de tu venida? Nosotros hemos visto antes, el miércoles pasado, que el término griego para venida es la palabra parousia, que significa presencia o estar al lado. Esto encierra también la idea de permanencia. Solo Mateo, oiga bien, solo Mateo, entre los 4 evangelios, emplea el término en este sentido, pero se usa así frecuentemente también en las epístolas. Esto de parousia, llega a ser una expresión técnica que se usa en referencia a la segunda venida de Jesús. Ahora, el versículo 3 sigue diciendo, y del fin del mundo. Oiga usted esta expresión, y del fin del mundo. Preste usted especial atención a esta expresión, el fin del mundo. El fin del mundo es otra expresión que se usa como sinónimo. Esta traducción de el fin del mundo, que está en la King James Version y que está también en la Reina Valera 1960, esta traducción se puede prestar para confusión. ¿Por qué? Porque la palabra griega allí para fin es la palabra griega sunteleia, que significa literalmente culminación, finalización. Es decir, cuando las partes se unen en un todo, es decir, una consumación, un fin involucrando muchas partes. Eso dice V.F. Scott. Ahora, la palabra griega fin, la palabra sunteleia, que significa culminar, fin, terminar, no es estrictamente terminación, sino más bien es culminación, consumación. Es decir, que marca el comienzo de una nueva era, una era de tiempo. Finaliza una y empieza la otra. Esta expresión en realidad significa la consumación de la era.
Es decir, cuando alcanza su clímax previsto. Es una conclusión consumada. Si usted recuerda, Cristo dijo allí en la cruz, consumado es, pero después siguieron más hechos. No todo terminó ahí. Su obra redentora terminó ahí, pero sus obras redentoras siguieron dando beneficios y siguen dando beneficios. El énfasis está más sobre la culminación de un proceso que sobre el punto final. Es decir, terminó, pero un proceso. Los demás procesos continúan. La escatología judía entendía que el Mesías traería a su consumación este siglo y daría comienzo a un siglo venidero. Ahora bien, fíjense que Cristo luego en el versículo 4 le dice, mirad, esto es una orden. Este verbo griego, que es el verbo blepo, significa ver, estar vigilante. Sugiere ver algo físico con resultados espirituales. Es una percepción. El modo imperativo en que se encuentra este verbo, es decir, la orden en que representa este verbo presente, en el tiempo presente, manda para una constante vigilancia de parte de sus seguidores en contra de los que engañarán a muchos. Oiga bien, amado hermano, si nosotros hemos querido abrir un paréntesis en el estudio de Apocalipsis y tratar Mateo capítulo 24, es para que usted no se turbe. Y por eso el tema de nuestro estudio en esta noche es mirad que no os turbéis. Y es una orden, mirad que no os turbéis. Porque está escrita aquí también en la palabra de Dios esa orden. Hermano, no te turbes. No te turbes. Estas cosas que nosotros vamos a ver en este estudio del capítulo 24 es con el propósito de llevar paz, tranquilidad a tu alma. Nosotros, es nuestro propósito de nosotros demostrar en base a la palabra de Dios y a una correcta interpretación del capítulo 24 de Mateo, de que la iglesia no estará en la gran tribulación y que las cosas que se expresan allí no son para la iglesia y que vamos a continuar viendo. Oigan bien, el verbo engañar se emplea allí en Mateo el capítulo 24 versículo 4, que dice, mirad que nadie os engañe. Oye amigo, oye hermano, que nadie te engañe. Esto significa que nadie desvíe deliberadamente con fingimientos o apariencias de la verdad. Cuando se engaña a alguien, cuando se desvía deliberadamente, cuando se finge contra alguien, cuando se le da apariencia de la verdad contra alguien. Y Cristo te dice, hermano mío, que no te deje desviar, porque van a fingir y van a aparentar ser la verdad. Ustedes van a encontrar múltiples estudios diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero nosotros hemos seguido insistiendo en todo el estudio de Apocalipsis de que la iglesia no pasará por la gran tribulación y lo hemos demostrado aquí con la palabra de Dios, con estudios serios. Y hemos visto que los 4 jinetes del Apocalipsis no son en este tiempo. Ahora bien, ¿en qué consistirá el engaño? Si usted lee Mateo capítulo 24, versículos 5 y 6, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. En la actualidad todavía siguen viniendo personas en el nombre de Jesús y seguirán. Y ellos dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y también nosotros vemos el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquellos acontecimientos narrados en el Apocalipsis y que trata Mateo aquí sobre nación contra nación, reino contra reino, pestes. Oiga usted lo siguiente.
Jesús advierte que las señales que muchos citaban, eso de falsos cristos, de guerras, de rumores de guerra, de hambres, de terremotos, como prueba de la proximidad del fin. Vendrían, sí, pero no anunciarían el fin. Solo anunciaban principio de dolores, como de parto. Estos dolores que los seguidores de Cristo, oiga bien, estos dolores que los seguidores de Cristo es necesario que interpreten correctamente y que conozcan. Cuando surgió la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que esto era el fin de todas las cosas. Cuando Hitler trató de destruir a los judíos, muchos pensaban que se estaba aplicando Mateo 24. Cuando en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaban que estas guerras y estas cosas eran Mateo capítulo 24. Y aún las guerras que se oyen hoy en día, muchos piensan que es Mateo 24:7. Cuando Amán trató de destruir allá en Esther, cuando la reina Esther maldoqueó a los judíos, muchos pensaban que ya estas cosas estaban pasando con respecto a los judíos. Los judíos siempre han sido perseguidos. Amán, Hitler y otros gobernantes han tratado de destruir al pueblo judío. Ahora bien, esto es lo que se llama el antisemitismo. Esto es ser antisemita. Antisemitismo. Ser antisemita es decir, odiar a los judíos. Pero si hay alguien o si hay personas que deben amar a los judíos, esto debe ser la iglesia. Porque los judíos son el otro pueblo de Dios, esas otras ovejas de Cristo. Todo verdadero creyente en Cristo Jesús, que haya creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, debe amar a los judíos, porque son el otro pueblo de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Que aquí en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, creen que los versículos de Mateo 24, desde el 5 hasta el 14, es para la iglesia. Pero ¿saben qué? No es para la iglesia. Albert Einstein dijo que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero afirmaba que la cuarta sería con flechas. ¿Por qué? Porque el mundo posee suficientes bombas atómicas como para destruir el planeta varias veces. Pero ¿por qué el planeta no es destruido? Nosotros en el estudio del miércoles pasado vimos que es porque Dios todavía no le ha retirado la paz al mundo. Dios todavía preserva la paz en el mundo. Hay guerras locales, hay matanzas locales, hay reino contra reino locales. Pero el día en que Dios retire la paz del mundo, en la gran tribulación, entonces harán presencia los jinetes. Y la expresión, mirad que no os turbéis, en el versículo 6, ese es el propósito de nosotros en esta noche, en este estudio. Esto es el segundo mandato que el Señor da aquí a sus discípulos. Este verbo es distintivo al que aparece en el versículo 4. Mirad. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 se refiere más bien a dirigir los ojos a un objeto, mientras aquí la idea de mirad que no os turbéis es observar, es contemplar con cuidado. Amados hermanos, observen con cuidado. Amados hermanos, contemplen con cuidado. Las guerras que ustedes oyen, los terremotos que ustedes oyen recientemente en Haití, el COVID-19, que esto no te turbe. Los creyentes no deben turbarse, que es la palabra griega troeo. Es decir, no deben clamar con tumulto, no debemos estar inquietos ni confundidos, ni tampoco debemos estar preocupados.
No te preocupes, hermanos, y esa expresión de mirad que no os turbéis significa mirad, no lo hagas con esas ganas de llorar en voz alta, en gritar, porque estás aterrorizado o porque puedas aterrorizarte. El verbo griego denotaba aquí un grito de angustia, un grito de temor. Y tú, amado hermano en Cristo, tú no tienes que estar angustiado ni en temor. Me late que muchos creyentes fueron atemorizados por el COVID-19. Y esto me parte el alma. Me parte el alma porque esto denota muchas veces desconocimiento de la palabra del Señor. Claro, hay un temor humano, hay una influencia con los medios de comunicación sobre los seres humanos. Yo creo que sí, que el virus sí existe, pero no era para aterrorizarnos. Nuestro Señor es mayor que cualquier guerra, nuestro Señor es mayor que cualquier peste, nuestro Señor es mayor que cualquier hambre. Nuestro Señor va a cuidar de nosotros para que nadie nos engañe. Y por eso te decimos, amado hermano, no os turbéis. No te turbe, amado hermano. No te turbe. No te dejes confundir. Los 4 jinetes del Apocalipsis no están pasando en este tiempo ni en esta era. Aunque tú veas múltiples estudios. Aunque tú veas carretillas, camiones de libros hablando de que todas estas cosas son para este tiempo o que son para la iglesia. Ahora bien, fíjese que dice el versículo 8, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. El versículo 9 empieza con la expresión entonces. Esto es una continuidad de los hechos. Y luego viene y emplea la palabra tribulación, el versículo 9. Esta palabra de tribulación, oiga bien, cuando el Señor dijo entonces os entregarán a tribulación y os matarán, amados hermanos, la palabra tribulación allí es la palabra tipsis, que significa una aflicción. Es cuando comprimen a alguien para atribularlo. Esto conlleva el desafío de hacer frente a una presión interna debido a una tribulación. Especialmente cuando se siente que no hay forma de escapar. Ahora bien, el versículo 10 continúa diciendo lo siguiente: muchos tropezarán. La palabra empleada allí para tropezar es la palabra griega escandalizo, que significa poner una trampa. Significa una piedra de tropiezo. Significa obstaculizar la conducta o el pensamiento correcto. Es hacer tropezar literalmente. Es hacer caer en una trampa a los hermanos. Amados hermanos míos, no te escandalices. No deje obstaculizar tu buena conducta en Cristo, ni que tus pensamientos dejen de ser correctos. Cristo vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. Cristo nos va a guardar y recibiremos a nuestro Señor en las nubes del cielo. Que nadie haga tropezar tus pensamientos correctos. No caigas en la trampa de atemorizarte, de verte aterrorizado. Y luego dice el versículo 11, y muchos falsos profetas. Estos son los pseudos profetas. ¿Puede acaso alguien que tenga el Espíritu Santo ser engañado por Satanás para perdición de su alma? ¿Usted cree eso? ¿Qué dijo Cristo con respecto a sus discípulos? Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Cómo puede alguien que tenga el Espíritu Santo, ningún falso profeta,
hacer que su alma se pierda. Esto no es posible. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. Ponga usted atención a lo que dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad. La palabra multiplicar allí es la palabra griega pletino, que significa completo, a su máxima capacidad, a su máximo potencial. Amados hermanos, todavía la maldad no se ha multiplicado a su máxima capacidad, a su máximo potencial. Nosotros estamos siendo testigos de que la maldad se está multiplicando, pero todavía no ha llegado a su máxima capacidad, a su potencial. Recuerde usted a Sodoma y Gomorra, cuando la palabra de Dios dice que todavía no había llegado hasta el cielo el colmo del amorreo, la maldad. No había llegado hasta el colmo todavía. Todavía la maldad no ha llegado al colmo. Todavía no ha llegado a su máxima potencialidad. Va a pasar, va en camino, va hacia allá. Pero tú no te aterrorices, tú no te turbes, tú no entres en temor, no caigas en la trampa. El diablo te quiere atemorizar, quiere poner a la iglesia en aprieto, en miedo, en terror. Mas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esos falsos profetas, esos falsos enseñadores de la gracia de Dios, esa doctrina diabólica y satánica que trata de atemorizar a los creyentes, ellos tratan de enseñar de que todas estas cosas, que los creyentes deben vivir en este tipo de temor o terror. No, nuestro Cristo vino a darnos paz, no temor ni terror. Y la maldad se seguirá multiplicando. Óyelo bien, amado hermano. No te extrañe de que las cosas sigan llegando a su máxima capacidad. Por eso usted ve que el versículo 12 sigue diciendo, el amor de muchos se enfriará. La palabra amor aquí es la palabra griega ágape, el amor cristiano. Y la palabra griega para enfriar allí significa, es cuando usted sopla con aire fresco, algo que está caliente, y esto se suele enfriar. Es respirar fresco al soplar para enfriar. Es energía espiritual arruinada o enfriada por un viento maligno o venenoso. Y sabe usted que esa expresión de el amor de muchos se enfriará solo lo utiliza Mateo. En el versículo 12, solamente Mateo utiliza esto. Amados hermanos, que ningún viento fresco de doctrina o falsa enseñanza o desconocimiento de la palabra de Dios enfríe tu amor ágape. El amor ágape es una conquista de la mente, de la voluntad, del corazón. No importa lo que un ser humano te haga, tú procurarás para ese ser humano lo mejor. Mirad, no te turbes. Mirad que no turbéis. No te deje atemorizar ni engañar, amado hermano. No, que tu amor no se enfríe, que tu fe no se enfríe. Que cuando vengan esos vientos malignos y venenosos que quieran traer temor a tu vida, que te quieran atemorizar, traer angustia, que te quieran hacer llorar en alta voz, que lleven a tu vida preocupación, piensa que tu Señor te guarda. Piensa que Cristo vendrá por ti en el momento menos esperado. No nos da el tiempo esta noche para culminar con Mateo capítulo 24. Pero para la próxima vamos a continuar con el versículo 13, porque estas palabras, estas preguntas necesitan respuesta. Porque la iglesia necesita estar en paz. Mirad que no os turbéis.
Dios te bendiga, amado hermano, y pase usted muy buenas noches. Amén. Damos gracias al Señor por el estudio de su palabra en esta noche. Antes de finalizar, cantaremos del himno A Cristo Coronar. Divino Salvador, Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, Señor, porque en esta noche usaste al hermano Miguel para el tiempo de exposición de tu palabra. Gracias, mi Dios, por la enseñanza recibida en esta noche. Te pedimos del mismo modo que tu Padre nos ayudes a ser hacedor de ella y que tu iglesia cada día, mi Dios, nos involucremos más en el estudio de tu palabra. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la atención que han tenido cada uno de ustedes en este culto virtual a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos adorando al Señor Jesucristo de manera presencial en nuestro templo. Esperamos, hermano, que te animes, porque es tiempo de ir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche y muchas bendiciones.